Esta es la segunda parte de la clase 2 de Criminología y Control Social. Vamos a trabajar sobre la teoría de la subcultura. Vamos a hacer una breve síntesis de los postulados fundamentales que después vamos a ampliar en la clase virtual. La teoría de las subculturas tiene como exponente primigenio, como principal autor a Albert Cohen, que es un discípulo de Robert Merton, que escribe un texto que se llama Delinquent Boys en la década del 50. Este texto sigue un poco la línea de las teorías de la atención, pero le da una vuelta de tuerca. Es un crítico de Robert Merton, Albert Cohen, pero a la vez un discípulo, por lo tanto hay una continuidad en muchas de sus ideas. En ese texto lo que intenta investigar este autor y a la vez intenta explicar es la violencia expresiva, es decir, la violencia de los jóvenes de sectores populares que no aparece emparentada con la búsqueda de ningún objetivo instrumental, es decir, con la búsqueda de ingresos, de ganancia, sino más bien con un objetivo comunicativo expresivo que se materializaba en delitos que para ese momento histórico eran poco usuales o difíciles de explicar. Es decir, la violencia vandálica de los jóvenes contra una escuela o contra determinados edificios públicos, las peleas entre jóvenes, el graffiti, es decir, determinados actos que en principio no parecían asociados a la búsqueda de ganancia o beneficio económico. ¿Qué dice Albert Cohen? Albert Cohen dice que estos jóvenes en los sectores populares tienen una cultura que adquieren en sus casas, lo que él llama un estatus adscripto. Ese estatus adscripto choca en algún momento de su vida, fundamentalmente cuando ellos ingresan a la escuela, con la ética de la clase media, que es la ética dominante o la cultura dominante, que les exige algo muy distinto de lo que le exige esa cultura que adquirieron en sus casas. Esta es una cultura, la de la clase media, vinculada a la ética de la responsabilidad, a la obtención de beneficios a futuro, a la competencia, a la meritocracia. Esta ética dominante, de algún modo, produce que estos jóvenes busquen determinadas salidas o adaptaciones. Estas adaptaciones tienen que ver o bien con el conformismo, es decir, competir para alcanzar estos objetivos culturales dominantes, o bien el retraimiento, es decir, abandonar el juego, intentar conseguir o alcanzar estas metas culturales. Como no se logra, se abandona el juego, por eso se llama el retraimiento. Y en tercer lugar, la que a nosotros más nos interesa, que son las subculturas criminales. Las subculturas criminales aparecen, dice Cohen, como soluciones colectivas a problemas colectivamente experimentados. Es decir, ante la frustración que produce el no alcanzar estos objetivos culturales, los jóvenes construyen una cultura alternativa, dice Albert Cohen. Es decir, subvierten los valores culturales dominantes, las normas dominantes, y construyen una propia cultura. Es una cultura alternativa a la cultura dominante. Esta cultura tiene determinadas, o esta subcultura tiene determinadas características. La primera es la de ser hipermachista, la segunda de tener o perseguir objetivos expresivos o ser una violencia altamente expresiva, comunicativa, no instrumental, como decíamos al principio. Aparece fuertemente la idea de lealtad al grupo y el hedonismo cortoplacista, es decir, la búsqueda de gratificaciones en el corto plazo. Esta idea de las subculturas como formas que subvierten o soluciones que subvierten el orden normativo dominante va a ser discutida por dos autores. Uno se llama David Matza, ya lo conocemos por un texto que nosotros le dimos para que ustedes lean, y otro se llama Graham Sykes, también un autor muy conocido, un sociólogo muy conocido norteamericano, que escriben dos textos. Uno se llama Técnicas de neutralización, y otro se llama Valores subterráneos. Yo se los voy a dejar
para que ustedes los lean. Estos textos trabajan sobre una idea, sobre todo el de técnicas de neutralización, que se opone a la idea de Albert Cohen. Si bien sigue la línea de las subculturas, tiene una postura distinta. ¿Cuál es esta postura? Lo que dicen estos autores, lo que dicen David Matza y Graham Sykes, es que en realidad los jóvenes que cometen estos delitos altamente expresivos no buscan subvertir el sistema, es decir, no están en contra de los valores dominantes. Es decir, no son jóvenes que están pensando que van a lograr abolir la propiedad privada, por ejemplo. Todo lo contrario, son jóvenes que sin duda consideran la propiedad privada un valor y de ningún modo entienden que la propiedad privada no debe existir, no están rebelándose contra el sistema, sino que más bien construyen lo que se llaman técnicas de neutralización, es decir, determinados postulados que permiten justificar con posterioridad al hecho, darle un sentido justificativo a algo que se considera desviado. Es decir, de ningún modo se construyen valores que consideran hechos que la mayoría de la sociedad, por adherir a los valores dominantes, considera desviados, como hechos que no son desviados. Todo lo contrario, se consideran desviados esos hechos, se consideran que están mal esos hechos, esas conductas, pero se las justifica. Y se las justifica a través de determinadas técnicas. Las que ellos enumeran a modo ejemplificativo en ese texto que se llama técnicas de neutralización, las resumimos acá rápidamente. Tienen que ver con la negación del daño, la negación de la víctima, la negación de la responsabilidad, el establecer lealtades superiores que deben ser respetadas. Todas técnicas que nos sirven para pensar que en realidad no se está pensando, cuando se habla de subculturas, de romper con la cultura dominante, sino más bien con buscar justificaciones que nos permitan darle un sentido a nuestros actos. Algo que en definitiva todos hacemos y que nos sirve para justificar actos que pueden ser de los más graves como actos leves o actos que nosotros hacemos en nuestra vida que sabemos que están mal, pero que en un punto justificamos a través de estas técnicas de neutralización. Puedo ponerles un ejemplo que les sirva como elemento para poder entender este punto. El que no paga impuestos, por ejemplo, dice: yo no pago impuestos porque el Estado me los va a robar, o los políticos son corruptos, o los políticos no se quieren bajar el sueldo, por eso yo dejo de pagar los impuestos, porque el Estado se los roba o los políticos son corruptos. Esa es una buena técnica de neutralización y podemos mencionar mucho. A mí me parece interesante esto de las técnicas de neutralización, lo vamos a trabajar la clase del viernes porque han sido muy utilizadas no solamente para pensar el delito común, sino para pensar los delitos corporativos, los delitos del Estado, los delitos de lesa humanidad. Hay varios textos sobre esto que podemos mencionar. Lo vamos a trabajar más profundamente el día viernes cuando nos encontremos. Película recomendada para trabajar subculturas. Una película inglesa que se llama This is England, muy interesante, la pueden encontrar en YouTube, bueno, por lo menos yo la había encontrado en su momento, así que la pueden encontrar en internet. This is England, película recomendada para que ustedes puedan acompañar la lectura de los textos que van a tener que leer.